Hola a todos, ¿cómo están? Bien, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante y tiene que ver con los mitos que existen dentro del biomagnetismo. Estuve anotando algunos mitos que vi por ahí, algunos que son bastante comunes, otros que son, quizás de algunos grupos de personas, pero noté un grupo aproximado entre 12 y 13 mitos. Vamos a analizarlo. El primer mito que aparece por ahí y que yo escuché hace un tiempito atrás en un grupo de terapeutas, sobre todo eran terapeutas nuevos, era de que la camilla no debe ser metálica, decían ellos. Y el paciente, primero, la camilla no debería ser metálica, y segundo, que el paciente debía sacarse todos los objetos metálicos, ¿ya? Entre ellos las pulseras metálicas, el reloj, etcétera, etcétera. Déjenme decirle que eso es un mito. En realidad, el paciente no necesita sacarse nada, absolutamente nada metálico. Incluso la camilla sí podría ser ningún problema metálica. El único inconveniente es que se van a pegar los imanes, nada más que eso. Pero uno puede trabajar sin ningún problema en camilla metálica, en camilla de madera y en la camilla que sea. Dentro del biomagnetismo, recuerden, el único objeto que el Dr. Boyce decía que no debían ponerlo sobre el cuerpo era un celular, básicamente porque en el eje del cuerpo, cuando nosotros ponemos un celular, desde el punto de vista del biomagnetismo, la pierna del lado derecho tiende a recogerse, y ese era un fenómeno que el Dr. Boyce incluso mostraba dentro de los cursos, ¿verdad? El segundo mito que vamos a revisar es uno que dice que los imanes sí pueden generar alguna molestia. En realidad, déjeme decirle que esto sí tiene cierto grado de veracidad. Sin embargo, es muy poco común que suceda, y los casos donde nosotros sí lo vamos a ver, por ejemplo, es cuando tú haces la típica terapia a la distancia a través de una persona que es antena. Imagínate que tú vas a revisar a una persona a la distancia y necesitan una persona que sea de antena, ¿verdad? O puente, le dicen a algunas personas también. Entonces tú a través de este revisas al otro. Si tú revisas al otro a través de este que está acostado en la camilla y a ese le vas poniendo imanes, el que está acostado ahí en la camilla sí podría sentir alguna molestia al momento de ponérsele los imanes. Eso yo personalmente lo he visto, y lo he visto también en otros terapeutas que les ha sucedido lo mismo. Eso se corrige súper fácilmente realizando una terapia para la persona que va a ser de antena antes de que, de utilizar ese cuerpo como medio para trabajar a otra persona, ¿ya? Entonces recuerda, si tienes una persona que hace de antena, hazle terapia a esa persona, y en ese momento todas las anomalías que tiene esa persona desaparecen, y en ese momento ya no va a presentar ninguna molestia cuando le pongas imanes. Otro mito nos dice que existen imanes que son especiales, o imanes que son mejores para ciertas enfermedades, o son especializados. Eso personalmente yo sí lo he visto. De hecho, incluso lo he visto en algunas tiendas donde venden imanes o artículos magnéticos, y te venden imanes que son exclusivos para, por ejemplo, lagrimales con ciertos tamaños reducidos, ¿verdad? O imanes que son muy grandes, que te dicen que son espectaculares por la potencia que tienen. Eso es mito, chicos. Recordad, por favor, que el Dr. Boyce nos dice y nos dijo, y está dentro de las reglas de oro del biomagnetismo, que el imán, para tener resultados decisivos y perdurables en el tiempo, solamente debe ser con una potencia superior a los 1000 Gauss. Una vez que el imán tiene sobre 1000 Gauss y en un tiempo determinado, de acuerdo a la latitud de la Tierra, va a provocar un efecto perdurable y deseable en el paciente. Eso es el único requisito, solamente imán con potencia superior a 1000 Gauss. Otra mitología es la que nos dice que existe un cierto peligro de poner tantos imanes en el cuerpo de una persona. También la he escuchado, obviamente, por algo la tengo aquí puesta, ¿verdad? Eso también diría que es falso, absolutamente falso. Déjame decirte que el magnetismo no destruye la materia orgánica. No así el electromagnetismo, que es, aunque es una especie de primo hermano,
el electromagnetismo sí destruye la materia orgánica. El magnetismo es absolutamente inocuo y no se ha logrado determinar ningún tipo de daño que el magnetismo logre causar en el ser humano. Una mitología que es medio reciente es la idea de que se obtienen mejores resultados al realizar una especie de ritual inicial antes de la terapia. Bueno, en realidad podría yo decir que sí y no al mismo tiempo. En realidad, cualquier ritual inicial que uno lo pueda tener, ¿verdad? Si a uno le entrega mayor certeza y confianza, está perfecto. Sin embargo, si tú no realizas un ritual inicial, de todas maneras, el resultado sucede de igual forma. La única diferencia está en lo que la persona cree, básicamente, en la propia creencia. Cuando tú llegas a creer que necesitas un ritual de inicio, entonces vas a necesitar un ritual de inicio porque eso te da más fe. Si tú crees que no necesitas el ritual de inicio, entonces no lo necesitas. Por lo tanto, diría yo que entre mayor cantidad de rituales tengas tú para tus terapias, en realidad vas a ser un poco más esclavo o vas a estar un poco más atrapado de las metodologías. Ojo con eso. Quizás el mito del biomagnetismo más extendido en todos los terapeutas, al menos los terapeutas que yo he visto iniciándose últimamente, es la creencia de que el polo negativo va en el lado derecho del cuerpo del paciente. Eso es una mitología, chicos, eso no es así. Y eso se los puedo decir porque el Dr. Boyce siempre enseñó que en realidad el polo negativo del imán no va al lado derecho ni tampoco al lado izquierdo. En realidad el polo negativo va donde la pierna se recoge. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú pones el imán, por ejemplo, en el hueso parietal del lado derecho y producto de eso se recoge la pierna, entonces ahí va. Si no se recoge, prueba en el hueso parietal del lado izquierdo. Si en el hueso parietal del lado izquierdo, por el hecho de ponerlo ahí, se recoge la pierna, entonces ahí va. ¿Te fijas? Pero es un error la creencia de que yo combato la encefalitis, el par es parietal, ¿verdad? Poniéndolo en el lado derecho. O, por ejemplo, si deltoides, y ese es el par, ¿verdad? El polo negativo tengo que ponerlo al lado derecho, o cuadrado lumbar, y el par, el polo negativo, ¿dónde tengo que ponerlo? En el lado derecho. Eso es un error. Quizás el error nació de los manuales que nosotros tenemos, que cuando tú abres el manual, por un efecto de ordenamiento, siempre va la imagen de una polaridad al lado derecho y la otra polaridad al lado izquierdo, y por lo general aparece el polo negativo en el lado derecho. Pero eso es una forma de graficar la información nada más que en un manual. Sin embargo, el trabajo siempre es una búsqueda del polo negativo entre la posibilidad del lado derecho del cuerpo y del lado izquierdo, pero el operador va a determinar dónde va el polo negativo. Otro mito del biomagnetismo es la creencia de que en mujeres embarazadas es malo poner imanes. Eso no es así y hay que aclarar un poquito el asunto. Lo que en biomagnetismo el Dr. Boyce nos decía es que en biomagnetismo no debes trabajar el par útero-ovario o ovario-útero, básicamente porque esos son los que sostienen a la criatura, son los que están dándole armonía a la criatura, y es básicamente para no molestar la gestación, pero no necesariamente porque va a suceder un aborto espontáneo. Entonces, y los demás pares que pueda tener la mujer embarazada se pueden trabajar sin ningún problema. Entonces tú sí puedes atender a una mujer embarazada, con excepción del par útero-ovario y ovario-útero. Nada más que eso. Otro mito del biomagnetismo que he escuchado, ¿verdad?, es que todos los tipos de cánceres se pueden curar o que se pueden sanar. La verdad, chicos, eso es lo que todos nosotros quisiéramos. Sin embargo, no es así. Y tú te vas a dar cuenta que en lo que es el cáncer, aunque muchos pacientes sí pueden sanarse, también va a ser cierto que muchos pacientes no van a tener resultados. El cáncer, diría yo, que sigue siendo aún don cáncer. Hay que tener esta precaución en el sentido de que uno tiene que ser precavido, no dar falsas expectativas a nuestros pacientes, porque sí, efectivamente muchos se pueden sanar, pero muchos podrían no hacerlo.
Otra mitología es de que el biomagnetismo, el solucionar con biomagnetismo muchas cosas que pueda tener un paciente que está con muchas anomalías, con muchas enfermedades, puede ser peligroso para la salud de ese paciente. En realidad no es así. Básicamente, cuando una persona tiene muchas cosas en su salud y tú le haces una sesión de biomagnetismo, lo que estás haciendo, recuerda, es corregir desequilibrios, básicamente. Entonces tú estás llevando el cuerpo a un nivel energético normal o a un nivel energético óptimo. Lógicamente, sí sucede lo que es la crisis curativa en muchos casos. Entonces, muchas personas tienden a creer que eso puede generar algún mal mayor. Pero no es así. Lo que sucede es que normalmente el paciente tiene muchas cosas y tú le haces una terapia, puede tener una crisis curativa de 3, incluso hasta 4 días podría haber, ¿verdad? Sin embargo, luego de esas molestias, el cuerpo tiende a normalizar la salud de ese paciente. Un mito muy recurrente entre los terapeutas o en la terapia de bioenergía es la creencia de que el operador de una técnica a la distancia, de que yo como terapeuta, si hago una terapia a la distancia, puedo de alguna forma contagiarme energéticamente, o quizás el paciente se pueda contagiar energéticamente con lo que tiene el paciente, que va a ser el objetivo a distancia, ¿verdad? Déjenme decirle, por favor, chicos, que eso es un absoluto mito. Eso no sucede, ¿ya? No porque el paciente que estamos trabajando a la distancia, porque ponemos la atención, ¿verdad? Porque ponemos el trabajo en el paciente a la distancia, eso significa que yo o mi paciente nos vamos a contagiar. Eso no sucede, eso no es así. Ya, eso es parte de la mitología. Sí puede haber contagio por contacto, o sea, yo estoy con un paciente que está contagiado, perfectamente yo podría contagiarme. Hay técnicas para evitar eso, con biomagnetismo, ¿verdad? Con método resecado hay unas técnicas muy buenas para evitar eso. Pero no suceden esos contagios a la distancia. Muchas veces sí, algunos terapeutas tienden a enfermarse cuando hacen algunos trabajos a la distancia, pero diría yo que eso es básicamente coincidencias que suceden a veces en momentos puntuales, y uno tiende a asociarlos con que es algo que sucede de forma constante. No, diría yo que eso es casi fortuito, una especie de coincidencia que está sucediendo en el momento. Otro mito que sucede en biomagnetismo es la creencia de que el acortamiento de la pierna de un paciente va a ser mayor o menor dependiendo del grado de la problemática que tiene el paciente. En realidad, chicos, déjenme decirle que eso es un mito. Diría yo que más bien el acortamiento de la pierna de tu paciente, si tú percibes más o menos el acortamiento de la pierna de tu paciente, se debe principalmente a la capacidad del operador de ser capaz de percibir el recogimiento. Cuando nosotros nos estamos iniciando en el magnetismo o en el diagnóstico vía piernas, lo que va a suceder es, lógico, si tengo menos experiencia, normalmente los recogimientos van a ser muy chiquitos. Sin embargo, entre más experiencia tienes tú, el recogimiento normalmente tiende a verse con mayor claridad, mayor nitidez o más grande si tienen más experiencia. Por lo tanto, diría yo que es el tipo de acortamiento que visualizamos se debe principalmente a la experiencia del propio operador. Otro mito también que he escuchado entre los terapeutas Otro mito que he escuchado principalmente en aquellos observadores del biomagnetismo es que este método es placebo. Y en realidad diría yo que eso es un mito, sí es mitología. El biomagnetismo no es placebo. Y alguien me diría, pero ¿y cómo tú puedes demostrar que no es placebo? Muy fácil. El biomagnetismo se demuestra que no es placebo cuando tú atiendes niños. Si tú atiendes un niño de 1 año, 2 años, donde ellos no tienen mayor entendimiento, no tienen idea siquiera de lo que tú estás haciendo, porque tampoco saben hablar, ¿verdad? Muchos de ellos, imagínate un niñito de 1 año, ¿verdad? 1 año y algo,
no tienen idea de lo que tú estás haciendo, pero fíjense ustedes que los niños, de esa edad incluso, son los que mejor resultado tienen con la técnica. Eso inmediatamente te muestra que esto que estamos realizando no es placebo. Aquí no estamos induciendo una mente, ¿verdad? Porque esa mente en realidad es tan inocente y está tan vacía de entendimiento que ni siquiera sabe lo que estamos haciendo. Ahí claramente nos muestra que el biomagnetismo y que el procedimiento no es placebo y no es creencia de esa mente. Bien chicos, lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. Recordarle a todos que si están interesados en participar de los entrenamientos que hacemos en biomagnetismo o en método resecado, un espectacular método de sanación, por favor escríbanme aquí en los comentarios y nosotros les vamos a mandar la información. Eso es, me despido, que estén todos muy bien y será hasta la próxima.